Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a hablar sobre las potencias de base racional y exponente entero. Entonces, el objetivo es recordar y reforzar contenidos sobre potencias de base racional y exponente entero. ¿Qué es lo que vamos a realizar en esta clase? Primero vamos a recordar la definición de potencias, vamos a recordar sus propiedades, vamos a ver cuál es la importancia de los paréntesis cuando trabajamos con potencias y además vamos a ver algunos ejemplos. Entonces chicos, para eso primero debemos recordar qué es una potencia. ¿Lo recuerdan? A ver. Bueno, la potencia es la multiplicación iterada de la base tantas veces como lo indique el exponente. Entonces siempre recuerde que en una potencia nosotros tenemos una base y tenemos un exponente. Entonces vamos a multiplicar esa base tantas veces nos indique el exponente. A por A por A por A por A n veces. Entonces, por ejemplo, acá puse un ejemplo con base racional, 3/7, significa que voy a multiplicar 3/7 4 veces por sí mismo, o sea, 3/7 por 3/7 por 3/7 por 3/7. Y bueno, ustedes ya saben, por lo que vimos en la clase anterior, que eso significa multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 y 7 por 7 por 7 por 7. Y eso nos da 81 dividido en 2401. Ese sería el resultado entonces de esta potencia. Y así para cualquier base y exponente. Entonces, una vez que ya recordamos, ¿cierto?, la definición de potencia, vamos a ver algunos valores que son importantes. Por ejemplo, todo número que está elevado a 0 es igual a 1, a excepción del 0. Si tenemos 7 elevado a 0, 1. 4/9 elevado a 0, 1. Cualquier número elevado a 0 es siempre 1, exceptuando el 0. 0 elevado a 0 es indeterminado. De hecho, si usted toma una calculadora y coloca en la calculadora 0 elevado a 0, hágalo. Vaya a buscar póngale pausa al video. Vaya a buscar su calculadora y calcule 0 elevado a 0. ¿Cuánto le da eso? Si usted lo ve, le va a aparecer algo así como math error, que significa de que la calculadora no puede calcular ese valor porque es indeterminado. Después, todo número elevado a 1 resulta el mismo número. 9 elevado a 1, 9. 7/5 elevado a 1, 7/5. 0 elevado a 1, 0. Siempre el mismo número. Y otro valor importante, 0 elevado a un número natural. Obviamente que un número natural distinto de 0 es 0. Por ejemplo, 0 elevado a 4, 0. 0 elevado a 1000, 0. ¿Por qué? Porque eso sería 0 por 0 por 0 por 0 1000 veces, o sea, 0. Bien, entonces aquí yo lo puse como valores importantes porque a veces son valores que uno cree que son como lógicos, pero en realidad siempre existen dudas con respecto a esos resultados. Entonces aquí tiene, ¿cierto?, un resumen de estos 3 valores importantes. Bien. Otra cosa que debemos recordar que es súper importante es cómo se resuelven las potencias que tienen un exponente negativo. ¿Cómo lo hacemos si por ejemplo tenemos 5 elevado a menos 3? Porque sabemos que 5 elevado a 3 significa multiplicar 3 veces el 5 por sí mismo, o sea 5 por 5 por 5. Pero ¿cómo sería multiplicarlo menos 3 veces por sí mismo? Como que eso no, ¿cierto? Entonces, fíjese, existe una forma para poder calcular el resultado de esa potencia y es la siguiente. Van a invertir la base y al momento de invertir la base el exponente va a cambiar por su opuesto.
Entonces, de forma general, si tengo c partido en d elevado a n, donde n es un número negativo, entonces eso me va a quedar como d partido en c elevado a menos n. Recuerde que el opuesto es aquel que tiene el signo contrario, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si tenemos 4 elevado a menos 2, ¿cómo podemos resolver eso? Recuerde que 4 es un número natural, es un número entero, por lo tanto es un número racional, porque 4 es lo mismo que decir 4 partido en 1. Entonces, si yo quiero resolver esta potencia, lo que tengo que hacer es invertir la base, o sea que en vez de ser 4 me va a quedar un cuarto. Y dice que el exponente cambia por su opuesto. Si yo tengo menos 2, el opuesto de menos 2 es 2, positivo. Entonces ahora calculo ese resultado. Un cuarto por un cuarto, 1 partido en 16. Ese es el resultado de 4 elevado a menos 2. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, menos 2 tercios elevado a menos 3, lo mismo, dice, invierta su base, o sea que ya no me va a quedar menos 2 tercios, sino que me va a quedar menos 3 medios. Ojo aquí, que en el inverso no cambia el signo de la base, sigue siendo negativo. Lo que cambia es el signo del exponente, que me va a quedar 3. Entonces, una vez que invierto la base, el exponente cambia de signo. Y me quedaría entonces, ojo aquí, menos 3 medios por menos 3 medios. O sea, menos 3 por menos 3, 9, 2 por 2, 4. El resultado sería 9 cuartos. Positivo porque menos por menos, recuerden, menos multiplicado por menos me da más. Bien, chicos, otra cosa importante, las potencias de base negativa, que ya vimos un ejemplo anteriormente, pero vamos a formalizar. Si la base de la potencia es negativa y el exponente es un número par, entonces el resultado siempre me va a dar positivo. Por ejemplo, si yo tengo menos 6 elevado a 2. ¿Por qué me da positivo? Porque eso significa menos 6 por menos 6. Entonces, menos por menos, más. Me quedaría 36 positivo. ¿Sí? Eso va a pasar con cualquier potencia de base negativa y exponente par. Ahora, si la base de la potencia es negativa, pero el exponente es impar, entonces el resultado va a ser un número negativo. Por ejemplo, menos 3 cuartos elevado a 3. Entonces, aquí me quedaría 3 por 3 por 3, 27. Y 4 por 4 por 4, 64. ¿Sí o no? Sí, 64. Entonces, ahora el exponente es impar. Eso quiere decir que el resultado sí o sí me va a quedar negativo. ¿Por qué? Lo voy a escribir acá, porque eso es menos 3 cuartos por menos 3 cuartos por menos 3 cuartos. Entonces, este con este me va a quedar positivo. Y luego lo multiplico por el otro negativo y positivo multiplicado con negativo, negativo. Entonces eso no se me puede olvidar, los signos. Bien. Otra cosa que también es importante cuando nosotros trabajamos con potencias, chicos, son los paréntesis. Hay que tener súper claro cuál es la diferencia entre un caso y el otro. Y aquí yo les puse 4 ejemplos para ejemplificar, ¿cierto?, de forma súper clara el tema de los paréntesis. Si se fijan, en la primera tengo menos 3 cuartos elevado a 2. Como acá no hay ningún tipo de paréntesis, este elevado corresponde solamente al 3. Entonces eso, si yo lo escribiera por ejemplo de otra manera, sería 3 por 3 partido en 4. Y ese signo menos va afuera porque es lo que me indica es que el resultado de toda esta expresión es negativa. Entonces el resultado de eso es menos 9 cuartos. Ahora vamos a este otro caso. Si se fijan, yo tengo un paréntesis acá que incluye al signo
y tengo el exponente que está afuera. Entonces lo que eso me indica es que todo lo que está dentro del paréntesis está elevado a 2. O sea, eso es menos 3/4 por menos 3/4. ¿Se fija? Entonces acá me quedaría 3 por 3, 9, 4 por 4, 16 y acá menos por menos, más, resultado positivo. Ahora fíjese, este es parecido al anterior, pero la diferencia es que el menos no está dentro del paréntesis, sino que está fuera. Entonces, ¿qué es lo que me indica esto? Es que solamente el 3/4 está elevado a 2 y que el resultado de eso va a llevar un signo negativo. Que no necesariamente significa que el resultado es negativo, sino que es como el opuesto del resultado. Entonces, me quedaría aquí menos afuerita y ahora resuelvo la potencia. 3/4 por 3/4. Entonces 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Con el menos de afuera me quedaría menos 9 partido en 16. Y ahora, en este ejemplo, si se fijan, hay un paréntesis, pero que solamente está en el numerador, en el menos 3. Y eso está elevado a 2. Entonces eso es menos 3 por menos 3 partido en 4. Porque el 4 no está considerado dentro de la potencia. Entonces menos 3 por menos 3, 9 partido en 4. Entonces, si se fijan, es súper importante determinar y entender la importancia que tiene el paréntesis, porque ese me va a indicar si es que todo está elevado a ese exponente, si es que solamente el numerador o el denominador, si el signo negativo va considerado en la potencia o no. Propiedades de las potencias. ¿Cuáles son las propiedades que ustedes han visto anteriormente? Multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente, se conserva la base y los exponentes se suman. Multiplicación de potencias que tienen diferente base pero igual exponente, multiplico las bases, conservo el exponente. Si tengo una división de potencias de igual base pero distinto exponente, se conserva la base, se resta los exponentes, el del dividendo menos el exponente del divisor. Si tengo una división de potencias que tienen igual exponente pero distinta base, lo que va a ocurrir es que yo divido las bases pero conservo el exponente. Y finalmente la última propiedad es la de la potencia de una potencia. Entonces, si yo tengo un exponente que está elevando a otra potencia, lo que va a pasar es que yo conservo esa base y los exponentes se multiplican. Y ojo acá con esto, no es lo mismo decir 2 elevado a 2 y eso elevado a 3, que en este caso sí esa es la potencia de una potencia, que sería 2 elevado a 6 porque 3 por 2 es 6. Pero si se fijan en el caso de arriba, yo tengo el 2 elevado a 2 elevado a 3. O sea que en el exponente hay una potencia. Eso es otra cosa. Eso sería resolver la potencia y me quedaría 2 elevado a 8. Entonces, ojo que esto no es lo mismo. ¿Dónde es el caso de la potencia de una potencia? Esta. Esa es una potencia de una potencia. Esta otra no. Esa no. Bien. Entonces ahora, chicos, algunos ejemplos para que recordemos de forma numérica cómo utilizar estas propiedades. Entonces, acá tenemos una multiplicación de potencias que, si nos damos cuenta, las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales. Por lo tanto, vamos a utilizar la de igual base y diferente la de diferente base e igual exponente. ¿Qué es lo que me dice eso? Que yo voy a tener que multiplicar las bases y conservar el exponente. Entonces, lo que voy a tener que hacer es calcular 3 séptimos por 49 doceavos. Recuerden que la multiplicación es hacia el lado, pero yo siempre les voy a recomendar primero, si es que pueden simplificar,
que lo hagan. En este caso puedo simplificar cruzado. El 3 con el 12 me queda 1 y 4. Y el 7 con el 49 me queda 1 y 7. O sea que me queda 1 partido en 1 multiplicado por 7 cuartos y eso es 7 cuartos. Entonces, una vez que yo ya lo multipliqué, eso me va a quedar como 7 cuartos elevado a menos 2 porque conservo el exponente. Ahora, esto me dio una potencia de exponente negativo, que era lo que hacía, invierto la base, el opuesto del exponente y me queda 4 séptimos elevado a 2, o sea 16 partido en 49. Entonces así pudimos calcular utilizando las propiedades. Otro ejemplo, 0,3 elevado a menos 3 dividido en 0,3 elevado a menos 1. En este caso la base es igual pero el exponente es diferente. ¿Qué es lo que me dice? Que yo voy a conservar la base pero voy a sumar, perdón, en este caso se está dividiendo, voy a restar los exponentes. Entonces sería menos 3 menos el otro exponente que es menos 1. ¡Ojo aquí! Números enteros aquí. ¿Qué era lo que pasaba con el menos menos? Recuerde. Tengo menos 3 menos menos 1. Aquí lo voy a hacer como en una nubecita, ¿cierto? Para recordar. Entonces este menos con este menos se transforman en un más. Y me quedaría menos 3 más 1 y eso es menos 2. ¿Por qué? Porque en realidad si tengo uno positivo y uno negativo, resto y conservo el signo del mayor, que sería negativo. Entonces eso es lo mismo que decir 0,3 elevado a menos 2. Pero ojo, si yo quiero resolver eso, no lo voy a poder resolver si la base está representada en decimal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a traspasar a fracción, que eso es lo mismo que 3 décimos elevado a menos 2. Y ahora sí puedo calcular, ¿cierto? Esto sería 10 tercios elevado a 2, o sea, 100 partido en 9. Siguiente ejemplo. Tengo una división de potencias, pero ahora el exponente es el mismo y las bases son diferentes. Entonces lo que voy a tener que hacer es dividir las bases, conservar el exponente. Entonces aquí abajito lo que yo voy a hacer es realizar la división. Recordemos entonces que lo que vimos en la clase anterior, que para hacer la división, entonces va a ser el primer valor multiplicado por el inverso del segundo valor, que el inverso sería 64 partido en 15. Ahora, lo mismo que les dije anteriormente, siempre primero usted va a tener que simplificar. El 5 con el 15 se puede, me queda 1 y 3. Y el 48 con el 64 también se pueden simplificar por 16. Si yo simplifico por 16 ambos, aquí me va a quedar 3 y aquí me queda 4. Entonces sería 1 tercio por 4 tercios, o sea 4 novenos. Ese es el resultado de la división de las bases. Ahora, ¿qué era lo que me decía esto? Que divido las bases, conservo el exponente. El resultado de la división me dio 4 novenos, conservo el exponente. Ahora si yo quiero resolver, entonces tendría que ser 9 cuartos elevado a 2 positivo. Y eso es 81 dividido en 16. Siguiente ejemplo, chicos. Tengo una multiplicación de potencias de igual base, pero de diferente exponente. ¿Qué es lo que dice la propiedad? Que yo voy a conservar la base y voy a sumar los exponentes. Entonces sería 3 más 11 más menos 14. Entonces tengo que resolver aquí 11 más 3, 14, más menos 14,
Eso sería 0. O sea que el resultado de esa suma me da 0. ¿Y 0,2 elevado a 0 cuánto es? Por las propiedades, los valores importantes que vimos en un comienzo. 1, porque todo número elevado a 0, exceptuando el 0, me da como resultado 1. Otro ejemplo, si se fijan acá tengo 0,4 que está elevado a 2, pero después tengo otro paréntesis y eso me dice elevado a menos 3. ¿Qué quiere decir? Que aquí puedo utilizar la propiedad de potencia de una potencia. ¿Qué es lo que decía la propiedad? Que conservo la base y los exponentes se van a multiplicar. 2 por menos 3. Eso me da entonces 0,4 elevado a menos 6. Estoy multiplicando un positivo con un negativo, menos 6. Ahora, si yo quiero resolver ese resultado, no puedo resolverlo si es que está representado como decimal. Por lo tanto, lo voy a tener que traspasar a fracción. Eso es 4 décimos elevado a menos 6. Pero 4 décimos se puede simplificar por 2. Y si simplifico por 2 me va a quedar 2 quintos. Y elevado a menos 6. Entonces ahora si quiero resolver, invierto la base y cambio el signo del exponente. Y si usted calcula eso, le va a dar algo así como 15.625 partido en 64. Partido en 64. Bien. Entonces, último ejemplo. Tenemos esa expresión que está ahí. Esto es una operatoria combinada, ¿sí? Entonces, siempre cuando yo tengo operatoria combinada, tengo que comenzar por los paréntesis. Si tengo más de un paréntesis, va a ser de adentro hacia afuera, de izquierda a derecha. Luego voy a resolver las potencias. Luego la multiplicación y división de izquierda a derecha y la suma o la resta de izquierda a derecha. Ahora en este caso, veamos, ¿qué es lo primero que voy a tener que hacer? Resolver lo que está dentro de este paréntesis grande. Entonces, obviamente que la idea acá no es que nosotros resolvamos cuánto es 5 décimos elevado a menos 5 porque nos va a dar números grandes. Pero sí podemos utilizar propiedades. Ahora, si ustedes se fijan, acá pasa lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, 5 décimos, yo lo puedo simplificar por 5 y me va a quedar un medio. Entonces eso que está ahí es lo mismo que decir un medio elevado a menos 5 partido en un medio elevado a menos 5 elevado a menos 2. Entonces fíjense qué es lo que pasa, que aquí tengo una división, porque obviamente esta rayita significa división, de potencias que tienen la misma base y que tienen el mismo exponente. Aquí usted puede elegir cuál es la propiedad que va a utilizar, si la de igual base o la de igual exponente. Entonces si yo utilizo la de igual base, significa que conservo la base a un medio, resto los exponentes, que sería menos 5 menos el que está abajo, que es menos 5. Entonces este menos con menos me da más. Bueno, y todo eso está elevado a menos 2, no se nos puede olvidar. Entonces me quedaría un medio elevado a menos 5 más 5, 0. ¿O no? Sí, 0. Todo eso elevado a menos 2. Entonces, un medio elevado a 0, 1 elevado a menos 2. Y 1 elevado a menos 2, 1. Porque el 1 elevado a cualquier valor me va a dar 1. ¿Sí? Bien. Ahora, si ustedes lo decidieran hacer por igual exponente, voy a hacer aquí abajito, significaría que voy a dividir las bases. O sea, un medio dividido en un medio. Y voy a conservar el exponente, que es menos 5.
y todo eso elevado a menos 2. Entonces 1/2 dividido en 1/2, 1. 1 elevado a menos 5 elevado a menos 2. Menos 5 por menos 2, 10. 1 elevado a 10, 1. O sea, me da el mismo resultado. Bien, chicos, entonces ahora ustedes ya están listos para irse manos a la obra. Van a resolver la guía de actividades que está en Classroom. Van a realizar el desarrollo de forma ordenada en el cuaderno, por favor, chicos. De forma ordenada. Recuerden que su tarea la deben subir a Classroom y deben estar todos los desarrollos de su tarea. No me sirve que me pongan solamente resultados finales. Ya tiene que ir con los desarrollos correspondientes. Y recuerden que cualquier duda me pueden dejar un comentario en la clase o me pueden escribir un mensaje privado. Además, recuerden que para los que vayan a clases presencial van a tener la oportunidad de poder resolver sus dudas de forma más directa, porque en las clases vamos a estar trabajando en ejercicios y en resolver dudas de las cápsulas de la semana anterior. Así que bien, chicos, que tengan un excelente trabajo y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Chao.